Sean bienvenidos, este es su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias a Dios que nos permite en este día, pues, seguir compartiendo esta serie de reflexiones acerca del matrimonio. Sus servidores, doctores Víctor y Esther, pues les damos las gracias por estarnos siguiendo a través de las páginas de internet en cuanto a esta serie de programas. Vamos a orar para pedirle al Señor en este día que sea su Espíritu el que nos ayude para compartir con todos ustedes. Señor, te damos gracias en este día porque tu presencia santa se hace presente en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos ayude a llevar esta reflexión acerca del matrimonio, acerca de la pareja, de los esposos. Que se nos presente, Señor, este proyecto por parte tuya, tal cual tú lo has querido, que podamos reflexionar acerca de la vida de la pareja, del matrimonio, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por tu amor. Entonces, nos va a dar mucho gusto, hermanos, que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que ya les han sido dado de antemano. Nuestras páginas, pues, lógicamente también ya las tienen presentes, y nos va a dar gusto saber que se comunican y que están presentando sus opiniones, sus puntos de vista, sus experiencias. Si hay algo en lo que surge alguna duda, pues también con todo gusto podemos y trataremos de resolverla, y pues nos gustaría mucho que estuviéramos interactuando para que de esta manera enriqueciéramos el programa. Y les recordamos, ¿verdad?, que durante estos últimos programas hemos estado hablando acerca de el matrimonio cristiano, la natalidad, la sexualidad dentro del matrimonio. Entonces vamos a continuar con estas reflexiones. Realmente son temas apasionantes, ¿verdad? Que cuando se tocan de veras a través de la luz de la palabra de Dios, realmente puede llegar a formarnos tan profundamente que puede cambiar muchas de nuestras actitudes. Ya hemos estado revisando cuál era el plan original de Dios al instituir pues lo que es el matrimonio, la vida de la pareja, y veíamos cómo Dios se compadeció del hombre al crearlo, ¿verdad? Aunque le dio la administración de todo lo que él había creado, vio que el hombre estaba solo y que necesitaba una ayuda, y esa ayuda adecuada fue la creación de la mujer, sacada a partir del hombre. Y pues también veíamos cómo este hombre se gozó al ver la hermosura de la mujer, y sobre todo que podía compartir con ella esa misma naturaleza y esa misma dignidad, porque ambos eran creados por Dios, y realmente se sintió bendecido a través de tener esta compañía. Y también estuvimos revisando cómo Dios los llamó a ser ambos una sola carne a través de esa unión de la pareja en todos los sentidos, que muchas veces nosotros pues hemos tomado en cuenta solamente la unión carnal, pero vemos que en el diseño, en el plan de Dios, pues estaba que hombre y mujer se unieran, pero en todos los ámbitos, en el plano afectivo, en el plano del corazón, en el plano del alma, en el plano espiritual, y no solamente corporal. ¿Para qué? Para llevar a cabo un proyecto, una misión que el mismo Dios había creado para ese hombre y para esa mujer. Y veíamos que como la escritura nos menciona que el hombre y mujer llegaron a conocerse tan profundamente que utiliza este término precisamente, el término conocer, y vimos algunos ejemplos de cómo a veces las mujeres manifestaban: yo no conozco varón. ¿Por qué? Porque veíamos que cuando conocemos al hombre o conocemos a una mujer desde el punto de vista también de la sexualidad, pues nos damos a conocer en todas las áreas por las que está conformado el ser humano. Y veíamos cómo en el paraíso la vida pues era algo como muy especial, y que tal vez muchos de nosotros los seres humanos no podemos siquiera imaginarnos, porque era un estado de gracia especial, de armonía total, de plenitud. Tan así que hombre y mujer se veían uno al otro y no se avergonzaban de verse. No había malicia, no había mala intención, pero comenzamos a ver precisamente qué pasó cuando entró el pecado. Sí, todo esto es importante porque nos va a ir haciendo ver cómo el proyecto en un principio por parte de Dios, pues todo era bueno, todo era magnífico. Sin embargo, llega el momento en que el tentador con su astucia pues induce, ¿verdad?, a Eva para que
desobedezca esta orden por parte de Dios, o esta prohibición por parte de Dios de no comer de aquel árbol que se le había mandado no comer. Damos cuenta cómo a partir de que el pecado entra en la vida del ser humano, el plan del matrimonio se podría decir que cambió, pero en sí no cambió nada. Más bien lo que pasó es que la entrada del pecado viene a alterar las actitudes entre el hombre y la mujer, como lo leeremos en Génesis 3, del 1 al 24. Sí, ya leíamos en nuestro programa anterior esta cita que está un poco larga, pero que es bien importante que la tomemos en cuenta para poder comprender cómo esas relaciones que mencionaba mi esposo hace un momento se alteraron. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta lectura de la palabra para ir viendo cómo el pecado influenció sobre la vida matrimonial. Dice así Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es lo bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces cómo el pecado original altera las actitudes entre el hombre y la mujer. Sin embargo, deja intactas las relaciones fundamentales en cuanto al matrimonio. Vemos que se introduce el dolor cuando le dice Dios a Adán y a Eva:
Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. También entra, aparte del dolor, entra la división. Adán acusa a Eva, y entonces se esconden el uno al otro con hojas, es decir, aparece la mutua vergüenza. Comienzan a mirarse con concupiscencia y se avergüenzan de ello. Pero también aparece la sujeción y el dominio, cuando le dice Dios a Adán y a Eva: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Vemos cómo todo esto vino a alterar el proyecto por parte de Dios. Ese proyecto que en un principio Dios, que había querido darle al hombre y a la mujer en una armonía, en un Edén, en un lugar maravilloso, pues la desobediencia, ¿verdad? Pero claro, pues la astucia del enemigo, el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo del hombre, pues entra y lleva a Eva a una tentación. Y todo esto viene pues definitivamente a transformar todo. Sin embargo, el proyecto por parte de Dios permanece. No cambia en nada lo que es este proyecto por parte de Dios. Pero enseguida regresamos y vamos a continuar comentando acerca de esto. Vamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz, este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de $100 o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona $100. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y entonces continuamos desglosando esta cita bíblica en Génesis 3, donde se nos presenta cómo este proyecto por parte de Dios pues cambia en el sentido de las actitudes que el hombre y la mujer se tienen entre sí. Vemos que la serpiente sugiere a la mujer que si come del fruto prohibido se le abrirán los ojos, pero la mujer y luego Adán, que bajo la sugestión del tentador habían visto la transgresión como algo atrayente y gustoso, pecando experimentan que si los ojos se les abren no es para ver la belleza, sino desnudez, no plenitud,
sino miseria. Qué tremendo es esto, porque cuando Dios en un principio todo lo crea bello, y esto no quiere decir que deje de ser bello, sigue persistiendo esta belleza de la creación por parte de Dios, ahora lo que ven es desnudez. En un principio nos dice la palabra de Dios que ellos andaban, ¿verdad?, desnudos, y no se veían con malicia, no se veían con vergüenza, con concupiscencia. Sin embargo, una vez que comen del fruto prohibido, entonces pasa esto que les dice el enemigo, que al comer se les abrirán los ojos, pero lamentablemente no es para ver belleza, sino desnudez. Nos dice la enseñanza, no plenitud, sino miseria. Entonces vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza, nos dice la palabra de Dios. La vergüenza en la Sagrada Escritura es algo mucho más fuerte que para nosotros. Es una humillación y una derrota muy grave. De allí que a menudo en los salmos aquella se pida, o sea, la vergüenza se pida a Dios como castigo de los enemigos inicuos. Es casi como la muerte. A ese grado llega la vergüenza, ¿verdad? En ese sentido, estas consecuencias, sin alterar ellas la sustancia del matrimonio, decíamos, vienen a introducir fisuras con Dios, consigo mismo, con el hombre, con el cónyuge, con los demás hombres y con la misma naturaleza, que harán cuesta arriba la vida matrimonial, así como el cumplimiento de la ley natural en su conjunto. Todo esto ocasiona que nos cueste mucho trabajo la relación matrimonial entre esposo y esposa. Añadiendo a esta dificultad los pecados personales. Los hombres darán origen a la poligamia, esto es decir, al tener más de una mujer, al adulterio, a la violencia, al sometimiento de la mujer, al repudio o divorcio judío, etc. Ejemplos de este desbarajuste los encontramos a lo largo de la historia bíblica. Y es interesante observar, por ejemplo, que uno de los descendientes de Caín, Lamec, hombre injusto a los ojos de Dios, es el iniciador precisamente de la poligamia, del tener más de una sola mujer, una esposa. Lo encontramos en Génesis 4, del 10 al 24. Mientras que los patriarcas descendientes del linaje de Set son monógamos, o sea, que nada más tenían una sola mujer, como por ejemplo Noé. Solo más adelante se extiende este fenómeno de la poligamia a los demás patriarcas por influencia de los pueblos vecinos, pero en un principio Dios propuso que el hombre fuese de una sola mujer. Dice que, bueno, todas las transgresiones que tú estabas leyendo ahorita, ¿verdad? Que cuando se introducen las fisuras dentro de la vida matrimonial por la cuestión del pecado, pues no solamente las vemos en la historia bíblica, sino a través del transcurso de la existencia del hombre, ¿verdad? De toda su historia. Hemos visto cómo, por ejemplo, el sometimiento de la mujer, la violencia familiar, la violencia de pareja que se vive en nuestros días, el adulterio, la infidelidad, el divorcio. Todas estas cuestiones no solamente son de historia bíblica, sino que son una realidad en el mundo. Y todo tiene como base, como raíz a la introducción del pecado. Ya lo mencionabas tú, de todas estas personas que han introducido el mismo pecado y que lo vemos también traducido a nivel de la Sagrada Escritura. Pero también en la Sagrada Escritura se nos dan ejemplos de matrimonios santos, de matrimonios que han vivido plenamente la voluntad de Dios. Y yo creo que los puedes mencionar, ¿verdad? Sí. Dentro de la Sagrada Escritura encontramos también ejemplos admirables de matrimonios santos donde ha brillado el amor conyugal y el don sacrificial. Por ejemplo, tenemos Abraham y Sara, Jacob y Rebeca, Ruth y Boaz, Tobías y Sara, Zacarías e Isabel y por supuesto María y José. Esto manifiesta que aún bajo el régimen de la ley natural y de la ley antigua, el designio divino del principio era posible con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios todo es posible para un matrimonio. Que a pesar de que tengamos que enfrentar, porque créanos hermanos, no solamente ciertos matrimonios no enfrentan dificultades o problemas en su vida matrimonial,
Todos los matrimonios las enfrentamos. Tarde o temprano vivimos dificultades. Tarde que temprano llegarán. Sin embargo, cuando estamos tratando de vivir con la gracia de Dios nuestra vida matrimonial, va a haber la gran diferencia. Esto es lo que va a generar esa gran diferencia. Nos dice entonces la enseñanza que el matrimonio, vamos a revisar enseguida el matrimonio bajo el régimen de la gracia. Y para esto vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos habla de que Jesucristo no se limitó a devolver su pleno vigor a la institución matrimonial. Hizo eso y mucho más al elevar el matrimonio a una dignidad sacramental. La Iglesia ha reconocido un cierto carácter sagrado a la misma institución familiar natural, como se lee en Pío XI. Hay en el mismo matrimonio natural algo de sacro y religioso, no adventicio, sino innato, no recibido de los hombres, sino inserto por la misma naturaleza. Por eso Santo Tomás lo llama sacramento en potencia. Pero ese es en el matrimonio natural. Aún allí, digamos que Dios está actuando. Sí. ¿Verdad? Aún en el régimen de la ley, en el régimen natural, donde el hombre y mujer nada más se unen así naturalmente. Sin embargo, tiene ya algo propio religioso y sacro, ¿verdad? Pero como decía Santo Tomás, es un sacramento en potencia. Algo que puede llegar a crecer y sobre todo crecer en la gracia. Yo creo que esa es la parte más bonita de la vida matrimonial, ¿verdad? Poder hablar de la gracia que nos da el sacramento. Ahorita empezamos hablando de lo que es el matrimonio natural, pero cuando ya nos introducimos en que Jesucristo elevó a sacramento el matrimonio, ahí nos damos cuenta que Dios mismo nos capacita para ese llamado que Él mismo nos ha hecho, para esa misión que Él mismo nos da. Entonces, pues eso es algo que a nosotros en lo personal nos gustaría mucho poder hacer entender a las parejas, ¿verdad? Sobre todo aquellas que han vivido a lo mejor mucho tiempo juntas, sin valorar de veras lo que se están perdiendo al no ser bendecidos a través del sacramento matrimonial. Sí, solamente mediante la acción de Cristo recibe la plena dignidad de sacramento, esta unión entre hombre y mujer. Y esto significa entonces que Cristo hace del matrimonio un signo eficaz de la gracia. Esta realidad, definida por la Iglesia como verdadera verdad de nuestra fe, está por lo menos insinuada en el texto de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Y decimos por lo menos, ya que algunos se atreven a decir que esta está enseñada allí de un modo claro. El texto es el que sigue. ¿Lo lees o lo leo acá? Léelo. Ok. Nos dice Efesios 5, 21, 33. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Pero nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio, ¿verdad? Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer
respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos cómo se nos presenta el sacramento del matrimonio, cómo debe de ser ese sacramento, esa relación, ese compromiso iniciado por el hombre y por la mujer y bendecido por Dios. En realidad que pues se eleva este sacramento al grado, ¿verdad?, de ser un sacramento, algo sagrado por parte de Dios, porque es importante el sacramento del matrimonio. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Vejez. También evita los estragos de la vejez cuando se toma regularmente. Mezcle 4 cucharadas de miel, 1 cucharada de canela y 3 tazas de agua. Hierva para hacer un té con estos ingredientes y beba 1/4 de taza 3 o 4 veces al día. Mantiene la piel fresca y suave y arresta los síntomas de la vejez. También beber este té alarga la vida y hasta una persona de 100 años podrá funcionar como alguien mucho más joven. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Moriplus cápsulas, 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas, adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas, mejora tu salud y de forma natural. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y entonces estábamos leyendo esta cita de Efesios. San Pablo hace alusión al principio, es decir, al texto de Génesis 2:24, donde se instituye el matrimonio, y lo llama gran misterio o gran sacramento. Misterio significa algo escondido, y también signo. Por eso añade San Pablo, y yo lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Empieza a hacer esta comparación y vamos a ver por qué. Por tanto, según San Pablo, el texto del Génesis referido al matrimonio tiene una referencia profética a la unión de Cristo y a la Iglesia. Un misterio o signo largamente oculto, manifestado en toda su verdad de plenitud en el momento de la encarnación y de la muerte en cruz, donde se realizan los esponsales entre Cristo y la Iglesia.
Hay pues una doble significación respecto al amor de Cristo y a la Iglesia, una misteriosa y profética, la del principio, y otra sacramental y eficaz, la de la ley nueva. Entonces, la presentación paulina del matrimonio muestra, por relación al matrimonio de Cristo y a la Iglesia, las condiciones de sacramento reunidas en todo matrimonio entre cristianos. Digamos que ese misterio se nos va revelando, ¿verdad? Sí. En la entrega de Cristo por su iglesia. Y para que algo sea sacramento, y sobre todo en relación al matrimonio, primero tienen que darse diversas condiciones, sobre todo como estamos hablando de los matrimonios cristianos. Primero, que sea un signo profético que indique una cosa sagrada, es decir, que se manifieste un misterio sagrado, como el agua en el bautismo significa la limpieza interior del pecado. En este caso, está representado el amor de Cristo por la iglesia, al hablarnos del matrimonio. Por eso los esposos, nos decía ya la Escritura, deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Qué profundidad, ¿verdad? Al decirnos todo esto, tal vez sería muy fácil entenderlo en palabras, pero yo creo que lo tenemos que interiorizar en nuestro corazón para de veras llegar a vivir este tipo de amor. Un amor que quiera incluso morir a sí mismo, morir a todo lo que la persona es. ¿Para qué? Para hacer feliz al otro. Sí. Y segundo, no solo es un signo de un misterio de Cristo, sino que expresa la gracia propia de este misterio de Cristo, realizada ahora en todo matrimonio. Así como el agua expresa la limpieza del bautismo, aquí el matrimonio manifiesta el amor indisoluble, definitivo, purificador de Cristo por la Iglesia, cuando nos dice, se entregó a sí mismo para hacerla pura y santificarla. Entonces, el esposo está llamado, ¿verdad?, como Cristo, a amar a su iglesia. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado? Pues hasta ese grado de que el amor sea indisoluble, definitivo, purificador, como el amor de Cristo por su iglesia. Entregarse el esposo a sí mismo, entregarse en todo lo que es un don de sí para con su esposa, y de esta manera, al amarla de esta forma, la hace pura y la va santificando. Así es, y como tercera condición, no solamente ser un signo, sino que produzca eficazmente lo que simboliza. Muchas veces nosotros los cristianos, sobre todo los católicos, ¿verdad?, que tenemos el sacramento del matrimonio, que estamos bendecidos por esta gran gracia, ¿verdad?, que son muchas las gracias que de veras el sacramento nos da, no nos damos cuenta que hemos recibido, así como lo dice la palabra, eficazmente el potencial para poder desarrollar aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Si yo estoy llamado a un amor total, Dios ya me dio la capacidad de poder entregar ese amor total. Si Dios me ha llamado a ser fecundo, Dios me llama de veras a esa fecundidad de muchas maneras. Si Dios me llama a vivir un amor fiel, Dios me capacita para poder vivir este amor fiel, dándonos la gracia, el sacramento, que como decías hace un momento, es un sacramento indisoluble, purificador, lleno de gracia, de muchas gracias. Sí, entonces esto se desprende por el mero hecho de pertenecer ya no a la ley natural o antigua, sino a la ley nueva. Lo propio de la ley nueva es reproducir los misterios de Cristo. Es una ley eficaz porque reproduce lo que expresa, así como los sacramentos de la ley antigua solo profetizaban la gracia que traería el Mesías. Los de la ley nueva actualizan la gracia ya traída, la gracia dada por Dios. Por tanto, si Jesucristo asumió dentro de la nueva ley la institución del matrimonio, entonces ésta adquirió un carácter efectivo, como todas las realidades de la nueva ley. La ley de Jesucristo, que es una ley nueva, lleva el amor conyugal al plano de la interioridad. Así, en el Sermón de la Montaña, predica el Señor: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, en Éxodo 20:14. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27. Nuestro Señor conduce la expresión una sola carne a la más pura interioridad. El hombre debe a su mujer, el hombre debe a su mujer y ésta al marido, también sus afectos y sus deseos. O sea, nos debemos el uno al otro en forma
completa, en una forma total. Yo quiero imaginarme, ¿verdad?, cómo vivían los primeros cristianos en las comunidades primitivas durante los primeros 400 años del cristianismo, y me imagino lo que era la vida matrimonial para aquellos que querían de veras vivir los valores evangélicos. Tenemos aquí una anotación de algo que escribió Tertuliano alrededor del año 200, donde escribía a su esposa llamándola así, y la verdad, yo creo que esto es bien importante que lo tomemos en cuenta todos los matrimonios, de veras que queremos llegar a un día a estar delante de la presencia de Dios, y sobre todo sentirnos agradecidos por la oportunidad que nos dio, al ser llamados a esta vocación, de poder trabajar por nuestra santidad, tanto la propia como la conyugal. Decía Tertuliano: mi queridísima compañera en el Señor, mi queridísima compañera en el servicio del Señor, y describía hermosamente el matrimonio cristiano diciendo: ¿cómo podré describir de forma satisfactoria la felicidad de esta unión que la Iglesia dispone, la ofrenda confirma, la bendición consagra, los ángeles celebran y es el gozo del Padre? ¿Qué yugo más maravilloso para dos cristianos que la misma esperanza, la misma ley y el mismo servicio? Los dos son hermanos, los dos son compañeros de esclavitud. Nada los divide en la carne o en el espíritu. Son en verdad dos en una sola carne, y donde hay una sola carne, hay también un solo espíritu. Oran juntos, se ponen de rodillas juntos y ayunan juntos. Se instruyen mutuamente, se exhortan uno a otro y se sostienen entre sí. En la iglesia de Dios van juntos compartiendo la comida de Dios, afrontando con un mismo corazón las pruebas y las persecuciones y reconfortándose juntos. Entre ellos no hay ningún secreto, no hay ningún pretexto, ninguna pena. Con toda libertad visitan a los enfermos y dan de comer a los hambrientos. Dan limosna sin ansiedad, cumplen sus deberes cotidianos sin trabas. No se persignan a escondidas, ni dan gracias temblando, ni piden la bendición en silencio. En su casa resuenan himnos y salmos. Cristo se complace viéndolos y escuchándolos y les envía su paz. Allí donde están dos reunidos, allí está Él, y donde está Él, no está el maligno. Bellas palabras de Tertuliano, que yo creo que pudiéramos irnos renglón por renglón e ir analizándolo de veras, la plenitud que conlleva este sacramento y la unión matrimonial de los dos esposos. No es solamente el acompañarnos uno al otro, sino que como dice aquí, ¿verdad?, es compartirlo todo, una misma esperanza, una misma ley, un mismo servicio en ese proyecto de Dios, porque ya veíamos que ambos hemos sido llamados a una misión. También nos dice y nos habla, ¿verdad?, de lo que es el amor filios, donde dice: los dos son hermanos, los dos son compañeros. No los divide ni la carne, ni tampoco el espíritu, son en verdad dos en una sola carne. Qué belleza, ¿verdad?, que de veras los matrimonios llegáramos a vivir esta unión tan plena. Dice también, se instruyen mutuamente, o sea, se enseñan uno al otro, y sobre todo con respecto a la fe, oran juntos, comparten la comida de Dios juntos. Qué belleza, ¿verdad?, compartir la Eucaristía, llenándose del mismo Dios ambos. Entre ellos no hay ningún secreto, nada oculto, ningún pretexto, ninguna pena, dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las penas las comparten entre ambos. Con toda libertad dan limosnas también, ¿verdad? Hemos hablado tantas veces de los bienes que puedan poseer esposo y esposa, y sin embargo dice aquí, dan limosnas sin ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en el Señor. Se disponen a las obras de misericordia. A las obras de misericordia, y cumplen sus deberes cotidianos sin ninguna traba, sin poner ningún pretexto. No se persignan a escondidas, ¿por qué? Porque manifiestan su fe delante de todo el mundo y no se avergüenzan de ella. Dice, ni dan gracias temblando, ni piden la bendición en silencio, sino que delante de todos, dando testimonio de lo que es su fe. En su casa resuenan himnos y salmos. Qué belleza, ¿verdad?, que resonaran himnos, salmos, palabras bonitas en lugar de palabras obscenas, de palabras maldichas, a veces hirientes, que puedan lastimar el corazón del otro. Esto es a lo que nos llama Dios. Sí, vivir verdaderamente lo que es un matrimonio cristiano. Y esta es la invitación, pues, que Dios nos hace. Este es el proyecto por parte de Dios desde un principio. Proyecto que no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde entonces. Lamentablemente, pues, como hemos visto, ¿verdad?, es el pecado que al introducirte en la vida del hombre transforma la situación. La transforma porque el hombre empieza a ver las cosas diferentes. Entonces, pues, hermanos,
necesitamos realmente seguir reflexionando, profundizando en cuanto a todo esto, porque Dios a los matrimonios, a los esposos cristianos, nos llama a una forma de vivir. Entonces, pues hemos de pedirle mucho a su espíritu para que podamos realmente cumplir con su voluntad. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Hola, soy el Padre Benigno Medrano. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero lo más excelente de todas es la caridad. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá hasta tu casa a recoger tu ofrenda. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos nuevamente, estamos en el último segmento de este programa de ustedes, Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y entonces revisábamos esto lo que nos dice Tertuliano, ¿verdad? En cuanto al matrimonio cristiano. Y otro de los aspectos que nos cita él es en cuanto a que hemos como matrimonio cristiano el hacer toda clase de obras de misericordia dentro de la vida de los esposos, es con toda libertad visitar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, pero también dar limosna sin ansiedad, cumplir sus deberes cotidianos sin trabas. Y yo quiero tocar aquí el punto de dar limosna sin ansiedad, donde hacerles una invitación a todos aquellos que nos están siguiendo a través de internet y que están viendo estos programas y que sienten que de alguna manera les está apoyando a su vida cristiana, a su crecimiento de vida cristiana, de matrimonios cristianos, pues que toque también el Señor sus corazones. Y ya han escuchado, ¿verdad?, a lo largo de toda esta programación a través de internet, y los que llegan a escuchar la radio aquí en la localidad de la ciudad de Tijuana y sus alrededores, pues que para llevar a cabo este proyecto de evangelización a través de los medios, pues tiene un costo y estamos pasando por situaciones difíciles. Por lo tanto, queremos invitarlos, ¿verdad?, para que tengamos este actuar también como matrimonios cristianos y que podamos llegar a desprendernos de lo nuestro en cuanto a lo económico hablando, y dar esas limosnas sin ansiedad, poder cumplir con todo esto que nos llama el Señor y poder seguir adelante toda esta evangelización a través de los medios. Queremos invitarlos para que el Señor
pues que nos invita, ¿verdad?, a ser generosos, toque sus corazones y puedan también desprenderse. Y a través de la misma página, pues ahí están las instrucciones de cómo ustedes pueden ser colaboradores de esta obra. Entonces es una invitación que les hacemos en estos momentos para que de esta forma pues podamos seguir llevando estos programas, esta serie de reflexiones hasta sus hogares o a donde se encuentren. Cuando entramos en el tiempo de transmisión a través del aire en la radio, pues esta programación llega a aquellos que van circulando, ¿verdad?, en su automóvil, ya sea del trabajo a la casa por el horario o que andan haciendo alguna otra diligencia, pero que pueden seguir creciendo y reflexionando a través de esta serie de programas de lo que es la Iglesia Católica, la doctrina de nuestra religión y sobre todo la palabra de Dios. Sí, si nosotros nos lo proponemos, podemos hacer que esta obra siga creciendo y nos siga ayudando y apoyando en la vocación a la que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? O en todos nuestros quehaceres normales, desde el punto de vista de la fe. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer con todos ustedes al hacerles este llamamiento tan personal, ¿verdad? Entonces, es importante, aparte que forma parte de nuestro ministerio conyugal también, o sea, ponernos de acuerdo desde el punto de vista económico para también apoyar las obras que lleva a cabo la iglesia. Y esta Radio Koinonia, que también se transmite por el internet, es una de ellas. Sí, y entonces, pues, esta es lo que nos presenta, ¿verdad?, esta enseñanza en cuanto a este plan para el matrimonio desde un principio, lo que Dios quería. Y reflexionando todo esto, hermanos, es que ya empezaríamos a entrar a hablar acerca de lo que sería la paternidad responsable. Paternidad responsable, pues, es la manera en que un hombre, una mujer que están casados por el sacramento del matrimonio van a estar siendo responsables de ese don que Dios les ha regalado de dar la vida, de transmitir la vida a otros. Entonces, el amor se ordena a dar la vida, a ser fecundo, como lo veíamos, que eran dos de las características que tiene el amor de los esposos, la unidad y la fecundidad. Entonces, se ordena a dar la vida, a ser fecundo, pero la fecundidad por la cual los esposos se convierten al mismo tiempo en padres y madres, debe ser también una dimensión humana, es decir, guiada por la razón y por la virtud, que la perfecciona en el plano del obrar, que sería la prudencia. Entonces tenemos que llegar a actuar también, ¿verdad?, guiados por la razón y la virtud en cuanto a ser prudentes, en cuanto a este llamado que tenemos a dar la vida. De aquí que Pablo VI hable de paternidad y maternidad responsables. Nos dice lo siguiente, el Papa Pablo VI: el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión, de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con razón, y hay que comprender exactamente. Entonces, esta paternidad responsable hay que considerarla también bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí, y como ya les habíamos dicho anteriormente, pues nuestra enseñanza la estamos basando en lo que es esta encíclica de la vida humana, la Humanae Vitae. Yo creo que comprendiendo lo que era el plan del principio en cuanto a la unión del hombre y de la mujer, podemos entender realmente lo que significa paternidad responsable. El llamado que el Papa nos hacía, el Papa Pablo VI, era de que los esposos adquirieran una conciencia de sumisión, de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con mucha razón. Ya lo decías hace un momento, ¿verdad? Lo leías así, de que dice que se insiste mucho. Y es que en muchos momentos cuando se habla de paternidad responsable, como que los esposos no alcanzamos a comprender de qué es lo que se nos está hablando. A veces pensamos que nos van a decir que debemos tener una familia grande, que debemos tener un número grande de hijos, qué sé yo, a lo mejor cuestiones con las que a lo mejor no estamos de acuerdo. Sin embargo, paternidad responsable es tener el número de hijos adecuado a las propias circunstancias que tenga la pareja, y las circunstancias pueden ser muchas, como las iremos analizando. Es también no negarse a la vida del hijo. Ya lo vimos que el hijo es un don de Dios,
no es un derecho. Nosotros no tenemos derecho a los hijos, al fin y al cabo es Dios quien nos los da y nos los presta por algún tiempo, pero es un don del mismo Dios. Lamentablemente el término de paternidad responsable en nuestros tiempos ha sido manipulado hasta hacerlo sinónimo de un concepto muy opuesto. Para muchos significa tener pocos hijos. Incluso hemos escuchado, ¿verdad?, los grandes eslogans que decían la familia pequeña vive mejor. Paternidad responsable no es solamente el limitar el número de hijos, sino el ser buenos padres. E incluso también paternidad responsable a veces lo hemos hecho sinónimo de negarnos o cerrarnos a la paternidad o a la maternidad, pero a voluntad. Entonces es bien importante que, sabiendo ya lo que es el proyecto de Dios para la vida matrimonial, nosotros estemos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos al ser padres responsables. Sí, muchas veces se cierra la paternidad y a la maternidad porque se anteponen otros intereses que a lo mejor pueden ser razonables, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, el llegarse a desarrollar profesionalmente. Sobre todo lo podemos ver en la mujer, que cuando esta mujer pues se ha dedicado al estudio, ha estado cursando pues lo que es la preparatoria, la universidad, termina su universidad y sigue con alguna maestría, algún doctorado, qué sé yo, pues muchas veces se cierran al hecho de este don de la maternidad, estando ya casadas muchas de ellas, porque anteponen precisamente su desarrollo intelectual. Y no decimos que sea malo que vayan creciendo en esto, pero tienen que llegar a caer en la cuenta de que pues el llamado por parte de Dios en el matrimonio también es al dar la vida. Entonces muchas veces nos vamos perdiendo en una serie de caminos equivocados. Yo creo que pues se tiene que llegar a encontrar ese justo nivel, ¿no? Equilibrio de que una cosa es importante, pero también lo demás. Uh-huh. Porque aunque se haya estudiado una licenciatura o una profesión en la cual se dé servicio, pero no hay como llegar a entender que si somos esposos, estamos llamados en su momento a dar la vida y a servir a aquellos que damos a la vida, aquellos que vienen. ¿Para qué? Para irlos conduciendo también en el conocimiento de Dios y hacer de nuestros hijos, de nuestra sociedad, una vida mejor, una sociedad mejor. De que no se pierdan los valores. Imagínense ustedes, y lo podemos ver lamentablemente cuando existe esto del control natal y de que los países se empiezan a preocupar por la sobrepoblación o porque los pobladores de sus lugares, de sus gobiernos crezcan en cuanto a la cultura, en cuanto al intelectual, y muchas veces se van dando prioridades a otros intereses y se va perdiendo esto de la vida. Vemos países que sí están desarrollados en la cuestión económica, en la cuestión material, en la cuestión cultural, pero se han cerrado a la vida. Y entonces observamos cómo empiezan a preocuparse en su momento porque ya no hay más nacimientos de hijos. Sí. Se termina aquello. Entonces, ¿cómo podemos ir tomando caminos equivocados? Pero bueno, vamos a quedar hasta aquí y en el próximo programa continuaremos hablando de esto de paternidad responsable. Mientras, pues le pedimos a Dios que nos siga ayudando a entender todo esto y a poder profundizar en cuanto a esta paternidad responsable a la que Dios nos llama. Pues es un gusto en haber estado con todos ustedes. Pedimos a Dios que nos siga socorriendo en nuestras necesidades y sobre todo pedimos por aquellos matrimonios que están pasando dificultades o crisis. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima. Un camino